La vida de esta celebridad es como una montaña rusa llena de vertiginosos ascensos y caídas abruptas. Nunca planeó convertirse en actor, pero el éxito le llegó rápidamente. Se hizo famoso como un talentoso director, aunque también es conocido por su carácter conflictivo. ¿Quién lo inspiró a estudiar arte dramático? ¿De qué papeles se negó a participar? ¿Quién o qué le ayudó a filmar La Pasión de Cristo? ¿Y cómo se explica su controvertido comportamiento? Las respuestas a estas preguntas están en el artículo de hoy. Mel Colangille Gerard Gibson nació el 3 de enero de 1956 en las afueras de Nueva York, en una familia numerosa con 11 hijos, siendo él el sexto. Su madre, Ann Patricia, era una devota católica de origen irlandés y le dio su nombre en honor a los santos irlandeses Mel y Colangille. Gracias a ella, además de la ciudadanía estadounidense, Mel también posee la nacionalidad irlandesa. El padre de Mel, Hutton, recibió en 1968 una compensación de $145,000 de los ferrocarriles centrales de Nueva York por una lesión laboral, lo que equivale hoy a unos $1,3 millones. Con ese dinero decidió trasladar a su gran familia a Australia, el país natal de su esposa y de la abuela de Mel, la cantante de ópera Eva Milot. La decisión de mudarse fue motivada tanto por razones económicas como por el temor de Hutton a que sus hijos fueran llamados a la guerra de Vietnam. Se establecieron en el estado de Nueva Gales del Sur, donde habían vivido los antepasados de Hutton. Por cierto, el padre de Mel también tenía raíces irlandesas, pero su relación con la religión era complicada. Fue un crítico abierto de la Iglesia Católica y llegó a fundar su propia comunidad religiosa. Hutton Gibson era un personaje singular y controvertido. Sus habilidades intelectuales le permitieron ganar dinero participando en concursos televisivos, aunque sus declaraciones antisemitas, su negación del Holocausto y sus creencias en teorías conspirativas generaron controversia. Es evidente que Mel heredó varios rasgos de su padre. Mientras estudiaba en la escuela pública, el joven Mel también recibió educación religiosa en un colegio católico. Tenía la intención de convertirse en periodista y ni pensaba en una carrera en el cine, aunque en secreto soñaba con actuar en la famosa serie de vaqueros Maverick. Su hermana, que percibió esos deseos, envió una solicitud en su nombre al Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney. En aquel entonces, Mel trabajaba en una fábrica de jugo de naranja y no mostraba mucho interés en estudiar. Sin embargo, su hermana logró convencerlo, y el argumento decisivo fue la oportunidad de independizarse del hogar familiar. Al iniciar sus estudios, alquiló un apartamento junto a dos compañeros, uno de los cuales era Jeffrey Rush, quien más tarde interpretaría al Capitán Barbosa en Piratas del Caribe. Poco después de comenzar su formación, Gibson debutó en teatro con Romeo y Julieta y en 1977 apareció por primera vez en la pantalla en la película Verano Ardiente, por la que ganó $400. Ese mismo año conoció a su futura esposa, Robin Moore, una asistente de odontología. Existen dos versiones sobre su encuentro. Una dice que se conocieron por casualidad mientras Mel estaba de gira con el teatro en Adelaida, y la otra sugiere que fue gracias a una agencia matrimonial. En cualquier caso, en 1980 Mel y Robin se casaron, y ese mismo año nació su primera hija. La familia creció rápidamente, y en los siguientes años llegaron otros 6 hijos, con una diferencia de apenas 1 o 2 años entre cada uno. En 1990, Mel actuó junto a Robert Downey Jr. en la comedia de acción Era América, ganando un salario de $7 millones. Esta colaboración marcó el inicio de una larga y sólida amistad entre los dos actores, quienes en esa época compartían un estilo de vida poco saludable, lo que fortaleció aún más su vínculo. Desde joven, Mel tuvo problemas con el alcohol, lo que sorprendía a los directores, quienes no entendían cómo podía mantener una buena forma física y profesionalismo. Gibson confesó que solo en el desayuno llegaba a consumir al menos 2 litros de cerveza. En 2006, tras varios incidentes relacionados con sus comentarios ofensivos y su adicción al alcohol, el actor fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Durante la detención, hizo comentarios sobre su temor a que su esposa lo dejara y llegó a culpar a los judíos de todos sus problemas. Como consecuencia, tuvo que pagar una multa, advertir públicamente sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y pedir disculpas varias veces por sus comentarios antisemitas. Admitió que su comportamiento fue inaceptable y reconoció haber perdido el control temporalmente. A Mel le urgía sofocar el escándalo, pues la indignación del público estaba afectando la promoción de su nuevo proyecto. Durante los años siguientes, Gibson se dedicó a la producción, aunque en realidad estaba enfocado en resolver sus problemas personales. Primero, debido a la recesión mundial de 2008, su patrimonio se redujo de 900 millones a aproximadamente $650 millones. Segundo, su esposa Robin solicitó el divorcio. Más tarde, el actor confesó que, desde que la conoció, pensó, algún día me dejará. Y Robin efectivamente lo hizo. Un día después de su arresto en 2006, la pareja citó diferencias irreconciliables, y el proceso de divorcio se prolongó varios años. Incluso antes de que finalizara, la vida personal de Mel dio un giro cuando, en abril de 2009, presentó públicamente a su nueva pareja,
la escritora y pianista Oksana Grigorieva, acompañándola al estreno de la película X-Men Origins, Wolverine. En octubre de ese mismo año, nació su hija. Sin embargo, la felicidad fue breve, y en la primavera de 2010 se dio a conocer que la pareja, una de las más comentadas en ese momento, planeaba separarse. En junio, Mel y Oksana iniciaron una batalla legal por la custodia de su hija. Además, Grigorieva lo acusó de violencia doméstica y obtuvo una orden de alejamiento. Mel también solicitó una orden de alejamiento contra ella, y finalmente lograron un acuerdo mutuo. Ambos compartieron la custodia, mientras que Oksana recibió $750,000 y una casa en Sherman Oaks, que podrá utilizar hasta que su hija cumpla 18 años. Más tarde, Oksana lamentó haber aceptado un acuerdo desfavorable, aunque esta situación afectó gravemente la ya deteriorada reputación de Gibson. Durante el litigio, salieron a la luz grabaciones de conversaciones entre Mel y Oksana, en las cuales el actor mostraba una actitud extremadamente ofensiva. Entre otras cosas, hizo comentarios racistas, lo que terminó llevándolo a la lista negra de Hollywood. En 2010, el elenco y el equipo de rodaje de la película ¿Qué pasó ayer? Parte 2 rechazaron trabajar con Mel Gibson, quien iba a interpretar un papel pequeño en la producción. A finales de 2011, finalmente se concretó su divorcio de Robin. Según se comenta, la cantidad que Mel le pagó a su exesposa fue la mayor en la historia de Hollywood, superando los $400 millones. La pareja no contaba con un acuerdo prenupcial, así que, de acuerdo con las leyes del estado, Robin obtuvo la mitad de todo lo que Mel había ganado durante su matrimonio. Durante ese tiempo, Gibson aparecía ocasionalmente en películas, pero principalmente en proyectos de bajo perfil. En esos años sumó a su filmografía el thriller Al Límite, la comedia de acción Vacaciones Explosivas y Machete Kills. Sin embargo, la mayoría de estas películas no lograron cubrir sus costos en taquilla. Un caso similar ocurrió con el drama El Castor, un proyecto que buscaba llevar a Gibson a los premios Oscar y cuya fecha de estreno se pospuso varias veces para mejorar su imagen. Sin embargo, la película se lanzó de forma limitada debido a los bajos ingresos proyectados. Fue su viejo amigo Robert Downey Jr., quien ayudó a Mel a salir de la lista negra de Hollywood. Defendió públicamente a Gibson y lo invitó como su acompañante a una ceremonia en la que Robert fue galardonado. Más tarde, en 2024, cuando Robert recibió el premio del Sindicato de Actores por su actuación en Oppenheimer, nuevamente agradeció a Gibson en su discurso, lo cual generó algunas críticas. Aún así, su amistad ha resistido muchas pruebas, sin dejarse influenciar por la opinión pública. Otro apoyo significativo vino de Sylvester Stallone, quien invitó a Gibson a participar en Los Indestructibles 3, donde interpretó a un traficante de armas posteriormente. Gibson actuó en la película de acción Bloodfather, que tampoco alcanzó a cubrir los costos de producción. No obstante, su principal apuesta era su proyecto como director, el drama bélico biográfico Hasta el último hombre. La apuesta resultó exitosa, y la cinta, con un fuerte mensaje antibélico y protagonizada por Andrew Garfield como un soldado real que salvó a 75 personas durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy bien recibida. La película se estrenó en el Festival de Venecia, y según Gibson, el público aplaudió durante 9 minutos y 40 segundos. La cinta recibió importantes nominaciones en los premios Globos de Oro y Oscar, ganando 2 estatuillas de la Academia en las categorías de edición y sonido. Gibson, además, recibió el premio Razzie de Redención, un reconocimiento especial para aquellos que logran superar una mala reputación, algo inusual para estos galardones, que antes habían sido duros con él. Desde entonces, la filmografía de Gibson ha seguido creciendo con nuevos proyectos cada año. Ese mismo año, Mel volvió a convertirse en padre en la vida real. Su pareja, la guionista y directora Rosalind Ross, dio a luz a su hijo. Ambos se habían conocido en 2014, cuando la productora de Gibson contrató a Ross como coautora de un guión. En 2024, Gibson estrenó otra película de acción, Lista de sospechosos, y tiene en planes nuevos thrillers, como Boys of Summer, Leo from Toledo, y Arma Mortal 5, donde no solo retomará su papel de Martin Reeves, sino que también asumirá la dirección, en homenaje al fallecido Richard Dane. Gibson ha confesado que, si bien disfruta actuar, su verdadera pasión es la dirección. Para él, dirigir es una forma de contar historias similar a la actuación, solo que con mucho mayor control. Actualmente, en fase de postproducción se encuentra el thriller Riesgo de escape, protagonizado por Mark Wahlberg. El actor considera a Mel Gibson un director muy talentoso y deseaba trabajar con él en esta faceta. A Wahlberg le sorprendió que el rodaje durara solo unos 20 días, el tiempo más corto en su carrera, en los que filmaban de 15 a 20 páginas de guión al día. Según comenta, Gibson tenía una visión muy clara de lo que quería y cómo lograrlo. Mel Gibson también está trabajando en la esperada secuela de La Pasión de Cristo, que llevará el subtítulo La Resurrección. Además, ha mencionado su intención de dirigir una película escrita por su pareja, Rosalind Ross, sobre la batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, Gibson ha aprendido a guardar su opinión para sí mismo,
ya que suele ser controversial. Él mismo admite que no es políticamente correcto y, además, cree que la necesidad de ser siempre diplomático es perjudicial para la inteligencia. No puedes esperar que todos te quieran siempre, afirma. El sentido del humor de Gibson tampoco es del gusto de todos. Por ejemplo, Helena Bonham Carter, quien actuó junto a él en Hamlet, lo calificó como un humor primitivo, de mal gusto y poco refinado. Por otro lado, es poco probable que Sophie Marceau disfrutara de sus bromas durante el rodaje de Corazón Valiente, donde Gibson solía mostrarle sus genitales como broma. En Teoría de la conspiración, le regaló a Julia Roberts una rata muerta envuelta en papel de regalo. Se le atribuyen ideas ultraconservadoras y simpatía hacia el Partido Republicano, aunque él nunca se ha declarado abiertamente. En su momento, habló favorablemente sobre el presidente republicano George W. Bush, aunque expresó dudas sobre la guerra en Irak. En lo que sí parece haber consenso es en que Gibson sostiene una posición alineada con el catolicismo tradicional. Desde que preparaba La Pasión de Cristo, ha adquirido libros de textos cristianos primitivos y ha reunido una colección de cruces antiguas, íconos y muebles de monasterios europeos. Después de varios tratamientos de rehabilitación, Gibson logró controlar su adicción al alcohol. También recibió tratamiento para la depresión, que lo ha afectado desde la adolescencia. Sin embargo, su hábito de fumar sigue presente. En los años 2000, su esposa le convenció de reducirse a 3 cigarrillos diarios, pero no pudo mantener esa promesa por mucho tiempo actualmente. El patrimonio de Gibson se estima en $425 millones, una suma impresionante considerando los numerosos problemas y escándalos que ha atravesado. A lo largo de su carrera, ha sido imagen de productos variados, desde cerveza japonesa Asahi hasta autos Subaru, y ha adquirido una importante colección de bienes raíces. Mel Gibson es una figura extremadamente polémica, pero su enorme contribución al cine mundial, tanto como actor como director, es innegable. ¿Y tú? ¿Qué opinas de él? Comparte tus pensamientos en los comentarios. En octubre, la pareja dio la bienvenida a una hija. Sin embargo, la felicidad duró poco, ya que en la primavera de 2010 se anunció que una de las parejas más comentadas del mundo planeaba separarse. En junio, comenzaron los conflictos legales entre Mel y Oksana por la custodia de su hija. Además, Grigorieva acusó a Gibson de violencia doméstica y obtuvo una orden de restricción en su contra. Gibson, por su parte, también solicitó una orden similar. Finalmente, llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales, pactaron la custodia compartida, y Grigorieva recibió $750,000 y una casa en Sherman Oaks que podrá usar hasta que su hija cumpla 18 años. Más adelante, Oksana se dio cuenta de que las condiciones no le eran favorables, pero esta historia dañó aún más la ya afectada reputación de Gibson. Durante los juicios, salieron a la luz grabaciones de conversaciones entre Mel y Oksana, en las que él se mostraba de manera negativa y hacía comentarios racistas, lo cual lo llevó a ser rechazado por Hollywood. Ese mismo 2010, actores y el equipo de producción de ¿Qué pasó ayer? 2 decidieron no trabajar con él, pese a que tenía planeado un papel pequeño en la película. A finales de 2011, finalmente se concluyó el divorcio de Mel con Rabin, y, según se comenta, la suma que recibió su exesposa fue la mayor en la historia de Hollywood, ascendiendo a más de $400 millones. La pareja no contaba con un acuerdo prenupcial, por lo que, según las leyes del estado, Rabin obtuvo la mitad de todo lo ganado durante su matrimonio. Durante ese periodo, Gibson apenas conseguía papeles en proyectos menores. En su filmografía de esos años figuran el thriller Al filo de la oscuridad, Vacaciones explosivas y Machete Kills, películas que, en su mayoría, ni siquiera recuperaron su inversión en taquilla. Lo mismo sucedió con el drama El Castor, una película aspirante al Oscar cuya fecha de estreno se postergó varias veces con la esperanza de mejorar la imagen pública de Gibson, pero que al final no logró ni siquiera una distribución amplia debido a sus bajos ingresos. La ayuda para salir de esa lista negra le vino de su amigo de toda la vida, Robert Downey Jr., quien defendió a Gibson públicamente e incluso lo invitó como su acompañante a una ceremonia en la que recibiría un premio. En 2024, cuando Robert fue galardonado por su papel en Oppenheimer en los premios del Sindicato de Actores, volvió a agradecer a Gibson en su discurso, aunque recibió críticas por ello. Pero su amistad ha resistido tanto que no depende de la opinión pública. Sylvester Stallone también extendió una mano a Mel, ofreciéndole un papel en la tercera entrega de Los Indestructibles, donde interpretó a un traficante de armas. Luego, Gibson protagonizó la película de acción Sangre de mi sangre, que tampoco logró cubrir sus costos de producción. Sin embargo, su mayor apuesta fue su propio proyecto como director, el drama bélico Hasta el último hombre. La apuesta dio frutos, y la película, con un mensaje antibélico y protagonizada por Andrew Garfield en el papel de un joven real que salvó a 75 soldados durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy aclamada. Su estreno en Venecia generó una ovación de 9 minutos y 40 segundos, según Gibson. La cinta fue nominada a los premios más importantes, como el Globo de Oro y el Oscar, y ganó 2 estatuillas de la Academia por montaje y sonido.
Gibson incluso fue galardonado con el premio de restauración de reputación por los Golden Raspberry Awards, a pesar de que, en el pasado, estos premios solían ser críticos con él. Desde entonces, la filmografía de esta estrella se enriquece cada año con nuevos proyectos. Ese mismo año, Mel también se convirtió en padre en su vida personal. Su novia, la guionista y directora Rosalind Ross, le dio un hijo. La pareja se conoció en 2014, cuando la productora de Gibson contrató a Ross como coautora de un guión. En 2024, se estrenó otro thriller de acción en la carrera de Mel, La lista de sospechosos, y ya tienen agenda proyectos como los thrillers Boys of Summer, Leo de Toledo y Arma Mortal 5, en el cual, además de regresar al papel de Martin Lees, también asumirá la dirección en lugar del fallecido Richard Dane. A Gibson, de hecho, le atrae más la dirección. Según él, dirigir es simplemente otra forma de contar historias, al igual que actuar, pero con mucho mayor control. Actualmente, está en fase de postproducción el thriller Riesgo de fuga, donde Mark Wahlberg desempeña el papel principal. Wahlberg considera a Gibson un director talentoso y estaba deseoso de trabajar bajo su dirección. Para Mark fue sorprendente que el rodaje durara solo unos 20 días, un récord en su carrera. Filmaban 15 a 20 páginas del guión por día, y Gibson siempre sabía exactamente lo que quería y cómo lograrlo. Mel Gibson también trabaja en la secuela de su controvertida película La Pasión de Cristo, que llevará el título de La Resurrección. Además, ha expresado su intención de rodar una película sobre la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, basada en un guión de su pareja Rosalind Ross. Con los años, la vida ha enseñado a Gibson a ser más reservado sobre sus opiniones, que suelen ser controvertidas. Él mismo admite no ser políticamente correcto y considera que la necesidad de serlo es tanto aterradora como perjudicial para el intelecto. No todo el mundo va a amarte siempre. Dice el sentido del humor de Gibson tampoco agrada a todos. Helena Bonham Carter, su compañera en Hamlet, describió su humor como primitivo y no muy refinado. A Sophie Marceau tampoco le hicieron gracia las bromas de Mel durante el rodaje de Corazón Valiente, cuando en varias ocasiones se exhibió de forma inapropiada. Con Julia Roberts, en el rodaje de Teoría de la Conspiración, Gibson fue aún más excéntrico, regalándole una rata muerta envuelta como si fuera un presente. Los puntos de vista políticos de Gibson han sido descritos como ultraconservadores, y se le ha atribuido apoyo al Partido Republicano, aunque él nunca se ha definido de ese modo. Por ejemplo, elogió al presidente republicano George W. Bush, pero expresó dudas sobre la guerra en Irak. Se puede afirmar, con cierta seguridad, que sus posturas coinciden en gran medida con el catolicismo tradicional. Desde los tiempos de la Pasión de Cristo, su biblioteca contiene textos de cristianismo primitivo y ha reunido una colección de antiguos crucifijos de madera, iconos y muebles antiguos de monasterios europeos. Después de varios tratamientos de rehabilitación, Gibson logró controlar su adicción al alcohol y también recibió tratamiento para la depresión que lo afectaba desde su adolescencia. Sin embargo, no ha conseguido dejar el tabaco. En la década de 2000, su esposa le convenció de reducir el consumo a 3 cigarrillos diarios, pero no logró mantenerse así mucho tiempo. Actualmente, su fortuna se estima en $425 millones, una cifra nada despreciable considerando los escándalos y problemas que ha atravesado. A lo largo de su carrera, ha aparecido en anuncios de productos de lo más diverso, desde la cerveza japonesa Asahi hasta los coches Subaru, además de acumular varias propiedades inmobiliarias. Mel Gibson es una figura muy controvertida, pero es innegable su enorme aporte al cine mundial, tanto como actor como director. ¿Y tú, qué opinas de él? Comparte tu perspectiva en los comentarios.